patrimonializa. It requires experts rather than bearers of cultural heritage. Ahí sí que hay un problema. Son los expertos que reconocen y no los portadores mismos de cultura. Cultura sea la que sea. Que desarrollan las taxonomías de qué es cultura, de qué tipo de cultura y que documentan lo que va a ser incluido. It entails a notion of salvage, como si hubiera que rescatar algo, ¿no? That tends to essentialize goods and practices. Ese es un problema que, bueno, no solo tiene las políticas de patrimonio, sino también, como vimos, el cine, la televisión y la publicidad, ¿no? Requires an almost inevitable hierarchization of outstanding or authentic expressions, relegating others to a lower status. Problema de autenticidad. Cuando se habla de patrimonio, suele pensarse en lo que se ha legado de generación en generación y eso da una autenticidad a esas prácticas. Prioritizes products and skills above processes and relationships that generate them. Treats goods and crafts as property of nation states. Otro dilema, ¿no? Sobre todo en un mundo transnacionalizado cada vez más, tratar todo como propiedad de la nación es también un factor criticable. Favors the commercialization of heritage and tourism and stereotyping in the media. Implies that culture is a process of reaching consensus rather than a power struggle, ¿no? Entonces, estos son algunos de los dilemas que vemos. Y entonces, claro, el patrimonio también tiene que ver, y creo que esto lo vemos tanto en la declaración de Gladys Requena como en la manera que se maneja el patrimonio en los documentos y en los debates que he escuchado en Venezuela, pero no solo Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar los principios que van con patrimonio, que son diversidad, participación, ¿no? Y entonces, para eso, voy a hacer una referencia para comparar la diferencia entre lo que dice Requena o Sesto, ¿no? Con lo que dice Celio Turino. No sé si saben quién es Celio Turino. Fue quien diseñó los puntos de cultura, el programa de puntos de cultura en el Brasil, que voy a definir, que voy a describir ahora. Él fue nombrado por Gilberto Gil, que entró como ministro de Cultura en el 2003 con Lula, hasta el 2010, ¿no? Entonces, no, tengo que encontrar el video. Entonces, él, espero que entiendan, habla portuñol. Creo que se entiende bastante, pero no hay remedio porque no tiene subtítulos. Entonces, ¿qué pasa con estas otras entidades? Este Jorge Melguizo fue secretario de Cultura en Medellín y fue quien junto con los arquitectos y con el alcalde Fajardo hicieron todo un proyecto conjunto de transformación urbana y cultural y educativa y de transporte a la misma vez. Es decir, no se separó cultura de infraestructura, ¿no? Había una relación intersectorial muy fuerte que voy a mencionar otra vez. Pero Jorge Melguizo está entrevistando a Turino en Uruguay, con Achugar en el que no se ve, pero en el público. Y con estos otros proyectos. Sí. Está hablándole la relación de la cultura intersectorialmente. La valoração de possibilitar que, por exemplo, arquiteto se perceba enquanto alfaiate, talhar, Sastre. tailor. Como se diz no profissional que trabalha com... Sim, alfaiate em português é alfaiate. Sastre. Sim. Eu creio que o ofício de arquiteto é de sastre. Sastre. De sastre. De alfaiate. Por quê? Porque ele tem que adequar a roupa ao corpo das pessoas, ou na estrutura, no teatro, no espaço físico, à vida. Todavia, nem sempre é assim. Como também os planejadores, os responsáveis por la hacienda de los gobiernos, eles querem que fazer dessa outra maneira. Agora, o que eu poderia dizer é que mesmo em relação a investimento nos recursos,
há um retorno muito mais grande, porque política de segurança sem a cultura é repressão. Política de educação sem a cultura é ensinança. Não é educação. Educação é o meio de transmissão da cultura. E assim sucessivamente, em cada uma das áreas se perde. A rigor, a cultura deveria transversalizar todas as ações, não? Porque mesmo o cuidado com a saúde é uma ação cultural efetiva. Então, ao se investir mais em cultura, se investe menos em outras áreas. Mas, sobretudo, há que ter também a generosidade, a disposição, a coragem também, em certa medida, a coragem, não é certa medida para a coragem. Ou se tem ou não se tem. Há que ter a coragem de perder o controle. Eso no lo diría Requena. Essa é a maior dificuldade. Porque eu diria que solamente uma ação cultural, o indicador da ação cultural é a perda do controle. Porque neste momento saberemos que a gente quer sua própria autonomia, está emancipada, porque hace por si mesma. Até chegarmos a este momento, é muito exercício também. E a ideia do ponto de cultura é essa também, é fortalecer a potência, a capacidade de criar e de transformar a realidade hecha por la própria gente. Nós temos acá em América Latina, eu creio que posso falar como nós outros, porque é muito comum esta nossa tradição. Muito autoritária, muitas vezes, na maior parte das vezes, ou paternalista, que é também uma forma de autoritarismo, porque impede, evita que a gente promova seu processo de emancipação plena. E esta é nossa tradição. Em Brasil, creio que de la Terra del Fuego hasta o Rio Grande. Talvez mais, talvez atravesse todo o mundo, porque esta é a tradição do mundo, a tradição dos estados, é controle, imposição, não? Bueno, como ven, este es un arquitecto de política cultural en Brasil, comunista, del Partido Comunista, pero no hizo una política partidaria, ¿no? Sino que además es un historiador, lector de Spinoza, de Deleuze, etc. Y tiene cierta manera de pensar las cuestiones culturales, con un énfasis en que las comunidades y la gente pueda desarrollar sus propios procesos y tratar de minimizar, digamos, lo que es el ente rector, un ministerio como ente rector. Esa es la palabra que se usó para el Ministerio de Poder Popular en Cultura de Venezuela. Y como veremos, eso es algo que se cuestiona también en otros países. Bueno, mencionó los puntos de cultura. ¿Cuánta gente conoce los puntos de cultura? Algunos, la mayoría no. Bueno, les digo brevemente, ustedes pueden ver eso mientras yo hablo. Cuando Gilberto Gil entró, él pensó cómo es que se podría hacer para transformar el aparato cultural, que es había sido el mismo en toda América Latina, es decir, una tradición de ministerios de cultura que han financiado en muchos países, los que tienen suficiente dinero, crear toda una cultura de subsidios para artistas, cuando había toda una serie de prácticas culturales no reconocidas. Entonces se le ocurre puntos de cultura. Como veremos, la idea de puntos de cultura se hace en analogía con la acupuntura, es decir, es donde hay procesos, sean estatales, de mercado, lo que sea, urbanistas, problemas de transporte, que obstaculizan la posibilidad de acción cultural. La idea de los puntos de cultura es de agilizar y hacer posible
que fluya la energía cultural, y entonces se crean estos puntos de cultura con un financiamiento. Claro, el Estado, como dice el mismo Turino acá, tuvo que implementar el problema inicialmente, ¿no? El Estado tuvo que salir y decir, vamos a hacer un programa y buscar a los agentes, a aquellos profesionales que podrían ir reconociendo quienes ya tienen prácticas culturales con alguna trayectoria, no necesariamente de generación en generación, porque puede ser un punto de hip hop que comenzó hace 15 años y que no había una tradición antes de eso, ¿no? Hay todo tipo de... Ahí la diversidad en el tipo de programa financiado es enorme. En este momento hay casi 5.000 puntos de cultura. Lo que proporciona el programa, además de un reconocimiento, es un financiamiento por 3 años y una puesta en articulación en red, porque le dan a cada grupo, sea un grupo de artesanos o cineastas o de músicos o de en comunidad o profesionales o lo que sea. Además, si no tienen acceso a internet, se les da un kit multimedia con acceso a banda ancha, además de un financiamiento por 3 años, y entran en redes de comunicación. Hay otro programa que no puedo explicar en este momento porque no tengo tiempo, que son ciertas tecnologías que vienen de la economía solidaria que tienen que ver con aprovechar, mejorar las cadenas de valor. Digamos, si yo soy un artesano que hace máscaras en madera, ¿cómo me relaciono yo con el proveedor de la madera y con otros? Y entonces establecer una cadena y mejorar la economía de esos puntos, ¿no? Esos son algunos de los aspectos de los puntos de cultura. Como digo, hay casi 5.000 ahora. Y entonces le leo esta parte porque me parece interesante lo que dice Celio Turino. It was inevitable to implement the program initially from the centralized offices of the government, but soon it was decentralized, and in this way it gained autonomy. The selection and renewal of the points of culture at the local level leads to the strengthening of the commitment of the community. Una vez que se pusieron en operación, la misma gente, los puntos en red empezó a reconocer otros, ¿no? The points of culture are nodes that are linked in networks, but this is not only a project for making visible from a symbolic point of view, which in itself would already be important, but also a process that can generate a new economy. The points of culture make visible the living heritage of the communities. That's why the large platform that hosts them was named Living Culture, because the idea is to reinforce that the people of Brazil have much to offer in their day-to-day. Autonomy, leadership, and empowerment are the pillars of shared and transformative management in Pontos de Cultura. Leaders are created, identities are redrawn, and traditional narratives are interrupted. La interrupción es interesante acá como política, digo, no como política, como expectativa de que en este relacionamiento de puntos muy distintos, en lugar de crear una narrativa nacional, brasileñidad, se interrumpan unos con otros. No es como una lógica, digamos, de la diferencia de Luciana, esto. The program does not seek a single nation, but different nations that imagine themselves heterogeneous, but also interactive. Because once the value of a community's point of culture is recognized, the next step is to put it in interaction with other points of culture and create a network. Entonces, esto es lo que tenemos de los puntos de cultura. Ya vimos lo de el doín antropológico, la metáfora que usó Gilberto Gil para imaginarlos. Déjenme ir rápido. Tenía algunas otras cosas de decir porque entre las cosas inventivas, yo reconozco la importancia de los intermediarios, en la calidad de los intermediarios en política cultural. Alguien como Celio Turino. Porque podemos tener intermediarios como Gladys Requena o como Celio Turino, ¿no? Y eso es una enorme diferencia porque son los intermediarios que van a operacionalizar políticas, ¿no? Es que cuando entró Lula nombró a Gilberto Gil, y Gilberto Gil ya tenía una trayectoria porque también fue ministro de Cultura, secretario de Cultura de Salvador da Bahía. Entonces ya venía con un interés y conocía el tema, ¿no? Ahora, también debo decir que cuando entró Dilma en 2010 hubo un conflicto. Ella quiso parar los puntos de cultura y restablecer
la cultura convencional de los artistas, de los derechos de propiedad intelectual convencionales, etc. Y se armó un gran debate público en el Brasil que resultó en la dimisión de la ministra de Cultura y el nombramiento de otra, ¿no? Entonces, en Brasil, por otras razones, como en Venezuela, en el 2012 y el 2013 ha habido muchas revueltas, muchas manifestaciones en la calle por el descontento con el partido. Entonces el partido, aun cuando no tenga una política cultural partidaria, sí ejerce algunas fuerzas. Ya no está Gil, ya no está Turino, entonces los intermediarios cambian y eso es algo que está en juego y que va a afectar las elecciones del 5 de octubre porque las políticas culturales ha interesado mucho a los jóvenes. Y los jóvenes que son un grupo demográfico grande, pueden determinar la diferencia en si sale Dilma o Marina, ¿no? Que además ahí hay todo un problema que no voy a entrar en esos detalles. Bueno, solo voy a dar un ejemplo de punto de cultura para dar la idea de que aquí no se trata de brasileñidad. Este es un sarao, un lugar de micrófono abierto para cuestiones de poesía, donde también puede haber música, ¿no? Y cualquier tipo de expresión. Yo he estado varias veces, está en una parte de Río de Janeiro, un barrio periférico, un poeta, llamémoslo vernáculo en el sentido no ideológico de vernáculo, no folclórico, ¿no? Sino que viene de clase baja, pero se instruyó. Y lo interesante de lo que pasa aquí es que hay todo tipo, desde alguien de clase media que viene de un barrio noble, que va a este barrio periférico a estar con porteros, conserjes, estábamos hablando de conserjes con alguien antes, ¿no? En el caso de Venezuela, con amas de casa, con maestros, con raperos, etc. Y hay un proceso de respeto mutuo muy interesante, porque alguien puede leer un poema de Carlos Drummond de Andrade, un poeta, digamos, renombrado, y alguien puede cantar un rap, digamos, con poco talento, pero el público todo está dispuesto a incorporar, a respetar esas diferencias. Es solo un ejemplo, y esto tiene lugar también, no empezó como nada de Estado, empezó en un bar porque no había un centro cultural, un bar de un señor que empezó ahí, y entonces ahí después que se iniciaron estas actividades también hay un club de cine ahí. Recibió ese reconocimiento de Punto Cultura, un financiamiento, el kit multimedia, etc. Y el señor que dirige esto, Sergio Vázquez, un poeta, también ha circulado mucho con este tipo de actividad, intercambiando con otros. Debo decir que vinculado a esto y a lo que se llama cultura de periferia en Sao Paulo y en Río de Janeiro, hay unas agendas de la cultura de la periferia y una librería que se llama Suburbano Convicto, que tiene dos sentidos, ¿verdad? Convicto en el sentido de preso, o que suburbano con convicción, donde uno entra y uno puede ver al lado de un rapero, de unas colecciones de poesía de rapero, Clarice Lispector, por ejemplo, porque hay una idea de periferia muy amplia, que puede ser Charles Bukowski. Entonces uno lo que ve es una transversalidad cultural que no se veía antes en el contexto brasileño, ¿no? Que es muy interesante, y hay muchos puntos que promueven ese tipo de interacción, de las articulaciones. Bueno, voy a saltar esto. Cultura Viva Comunitaria es un movimiento latinoamericano que ya tiene 120.000 experiencias en América Latina, desde Argentina hasta México y el Caribe. Supongo, sí, sé que hay en Venezuela probablemente muy vinculado al chavismo en el contexto venezolano, porque la ideología, hay una actitud de promover las expresiones de la heterogeneidad del pueblo, pero el pueblo no solo en el sentido de clases bajas,
de bajos ingresos, etcétera, sino toda la población. Pero hay esa manera en que en cada localidad se va a interpretar cultura de pueblo de una manera distinta, ¿no? Entonces, en el Sarao de Río de Janeiro puede ser muy heterogéneo, ¿no? La idea de qué es lo que pasa ahí, pero eso depende de dónde se instale. Esta es la diversidad de actores que uno encuentra en la cultura viva comunitaria. Es un movimiento muy importante, ya han logrado establecer puntos de cultura en 5 países de América Latina: Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina y claro, Brasil. Y se están expandiendo con la idea de puntos de cultura a otros lugares. No voy a entrar en esto también porque no puedo extenderme, quiero pasar a la otra cuestión. Hay una manera en que se conciben su intersectorialidad relacionada con las teorías de la complejidad, que también voy a dejar esto. Aquí esto tiene que ver con Maturana y Varela, y la manera en que un sistema supuestamente autónomo, con fronteras, tiene una apertura hacia otros sistemas, que es la intersectorial de la cual estaba hablando. Pero por falta de tiempo voy a sacrificar la complejidad.